Bueno, entonces, vamos a ver el tema de hoy. El tema de hoy es, tenemos acá, seguimos con modelos lineales generales, ya lo repito todas las clases, todo de acá hasta todo el resto de la materia van a ser modelos lineales generales. Y lo que vamos a ver hoy es lo que se llama un diseño de bloques al azar. Vamos a cambiar el diseño. Vamos a hacer algunos arreglos en el diseño del experimento para contemplar algunas cuestiones bastante interesantes. A ver, veamos. Voy a plantear este ejemplo. Estamos estudiando una plantación de trigo y queremos aplicar un fungicida para controlar la roya. La roya es un hongo que ataca al trigo y hace que pierda productividad y se genera menor productividad en los campos de trigo cuando están atacados por la roya, entonces están probando un fungicida para controlar eso. El tema es que el campo en el que están trabajando no es homogéneo, hay como un gradiente, ¿lo ven? Acá hay un gradiente de humedad, de productividad. Tenemos una zona más seca, menos productiva, y una zona más húmeda y más productiva. Hay un gradiente a lo largo de mi campo. Bien, tengo eso, pero lo que voy a hacer es probar el efecto del fungicida 1, un fungicida 2 y un control. Tengo 3 tratamientos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Elijo parcelas al azar dentro de mi bloque y al azar les aplico los tratamientos. Acá agarré 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 parcelitas al azar en mi campo, y nuevamente por azar aplico uno de los 3 tratamientos. Control, tratamiento 1, fungicida 1, y tratamiento 2, fungicida 2. Y así aleatoriamente en el estudio. En el campo. Esto es lo que llamamos un diseño completamente aleatorizado. Y fíjense que el azar intervino en 2 momentos. Primer momento, en la obtención de las unidades experimentales. Las unidades experimentales fueron obtenidas al azar dentro de mi campo. Y el segundo punto donde intervino el azar es, una vez que tengo mis unidades experimentales, las 15 parcelitas, al azar les asigno uno de los tratamientos que yo decidí, ¿no? Los niveles de ese factor fueron fijados por el investigador. ¿Estamos ahí? Esto lo vamos a llamar diseño completamente aleatorizado. A ver si aparece ahí. O DCA, diseño completamente aleatorizado. Repito, el azar interviene en 2 momentos y la situación es unidades experimentales elegidas al azar y los tratamientos asignados al azar a las unidades experimentales. Perfecto. Tienen esto, ustedes después van a tener una tablita con sus datos. Tienen 3 tratamientos, control, tratado, tratado 2, y van a tener 5 datos en cada uno. Ahí van a tener la media de control, la media del tratado, y la media del tratado 2, y van a tener su media general. Bien, con lo que vieron hasta ahora en la materia, ¿cómo analizarían estos datos? ¿Con qué modelo estadístico analizarían esto? ¿A qué se parece? Y esperen que yo no estoy escuchando y no sé si es... ¿A una nova? Bien, esto sería una ANOVA, clásico, ANOVA de un factor, porque estoy tratando de explicar la productividad de mi terreno en función del fungicida, y ese fungicida es cualitativo, es una variable cualitativa que tiene 3 niveles. Así que es una variable continua explicada por una variable cualitativa. Esto es una ANOVA de un factor, ese factor tiene 3 niveles. Control, tratado y tratado 2. Ahí está todo lindo. Ahora, veamos qué pasa con estos datos. Vean acá. Acá tengo una parcela que fue sometida al tratamiento control. Esa parcela está en una zona poco productiva. Así que va a tener un rinde, que es la variable de respuesta, el rinde, la productividad, bajo. Al mismo tiempo, acá tengo una parcela de control que justo por azar cayó en una zona muy productiva del campo, así que ese dato va a ser muy alto,
va a tener una alta productividad. Pero eso no se debe al control, es parte de la variabilidad interna. Por lo tanto, voy a tener dentro de esta columna valores muy altos mezclados con valores muy bajos. Algunos altos, otros bajos, y algunos intermedios, intermedios altos o intermedios bajos. ¿Qué pasa? La varianza dentro del control va a ser alta. Y lo mismo va a pasar con el tratamiento T. Acá tengo uno con baja productividad, o sea, va a tener bajo rinde, y este alto rinde, automáticamente va a subir la varianza acá adentro. Y lo mismo para el tratamiento 2. Si pasa eso y tengo unidades experimentales muy heterogéneas, automáticamente, ¿qué va a pasar con la F de la nova cuando construya esta nova? Yo voy a hacer una F. Esa F, si recuerdan, era el cuadrado medio entre tratamientos, el efecto, para ver el efecto, dividido cuadrado medio dentro, o error. Toda esa heterogeneidad que tiene el sistema, la que trae el sistema antes de buscar las unidades experimentales, antes incluso de ubicar las unidades experimentales, ¿a dónde va a ir a parar? ¿En qué se va a traducir esa heterogeneidad entre las unidades experimentales que asigné? ¿Quién se da cuenta? Cuadrado medio dentro. Exacto. Este cuadrado medio dentro se va a ir a las nubes. Toda esta varianza, la varianza que hay entre los C, o sea, acá, va a tener una alta varianza. La varianza entre estos individuos va a ser alta. La varianza entre estos 5 también va a ser alta, y la varianza entre estos 5 también. Al final del día, el cuadrado medio dentro se va. Se va para arriba. Sube. Al aumentar el cuadrado medio dentro, la F automáticamente baja. Entonces, la capacidad de detectar diferencias de esta prueba va a ser bastante pobre. Voy a tener que tener un cuadrado medio entre brutal, gigantesco. Los fungicidas van a tener que tener un efecto espectacular sobre la productividad para que yo los considere significativos. Porque voy a tener un valor alto acá que lo voy a dividir por un valor chico. Perdón, por un valor más alto. Entonces la F va a aproximarse al 1. Por lo tanto, moraleja, si ustedes tienen un sistema heterogéneo, unidades experimentales heterogéneas, con este diseño completamente aleatorizado, toda esa heterogeneidad va directo, sin escalas, al cuadrado medio dentro o del error. Directo. Y eso se transforma en una F cada vez más chica y baja mucho la potencia de la nova. Recuerden, la potencia es la capacidad de detectar diferencias cuando éstas existen. Esa capacidad va a estar muy afectada por un tema de heterogeneidad entre las unidades experimentales. ¿Estamos hasta ahí? Gerardo, ¿podrías repetir el razonamiento que acabas de mencionar? Perfecto, Por favor. vamos a repetirlo. Entonces, vamos de vuelta. Tengo un sistema heterogéneo. Unidades experimentales son heterogéneas, por una característica en mi campo, nada que ver con el fungicida, es una característica del campo. El campo es heterogéneo, mis unidades experimentales son ubicadas al azar, así que son heterogéneas también. Esa heterogeneidad entre las unidades experimentales va a parar al cuadrado medio dentro. ¿Por qué? Porque voy a tener dentro de los tratamientos mucha diferencia. Dentro del control voy a tener rindes muy distintos, dentro del tratado también y demás. Entonces, toda la heterogeneidad va directo al cuadrado medio dentro, el cual va a subir. El cuadrado medio dentro va a crecer, va a aumentar la varianza dentro de los tratamientos. Al aumentar la varianza dentro de los tratamientos, como este está dividiendo, la F, que es este cociente, tiende a bajar. Tiende a ser más chica. Por lo tanto, lo que va a pasar es que este diseño solo va a ser capaz de detectar diferencias muy fuertes, magnitudes de efecto muy fuertes de los tratamientos. Lo que quiere decir es que la potencia de esta prueba va a ser muy baja. ¿Mm? Lo cual es un problema, no queremos eso.
Nosotros queremos que si hay una diferencia, si esa diferencia existe, queremos detectarla. Por lo tanto, queremos pruebas más potentes. Y con este diseño no la vamos a obtener. Entonces, la moraleja final, si las unidades experimentales son heterogéneas, el diseño completamente aleatorizado no es la mejor opción. Vamos a hacer un arreglo acá. Voy a rediseñar mi experimento. No lo voy a hacer así. Voy a hacer un pequeño, pero muy pequeño cambio en este diseño. Voy a trabajar con la misma cantidad de parcelas, la misma cantidad de tratamientos, no voy a cambiar eso. Lo que voy a hacer es un rearreglo espacial. No voy a ubicarlas así como están ahora. Lo que voy a hacer es a generar grupitos de parcelas. Voy a hacer esto. Son las mismas 15 parcelas, pero están reorganizadas en el espacio de la siguiente forma. Armé un grupito de parcelas en la zona poco productiva. Son grupitos, y fíjense que hay una característica. El gradiente va en este sentido, ¿no? El gradiente va para allá. Mis parcelas están ordenadas perpendiculares a ese gradiente, están ordenadas así, las parcelas. Pongo 3 parcelas, un grupito de 3 parcelas, perpendiculares al gradiente. ¿Qué logré haciendo 3 parcelas perpendiculares? Que estas 3 parcelitas están al mismo nivel del gradiente, por lo tanto van a ser homogéneas. Todas van a ser de baja productividad. Esta es baja media, media, media alta, y esta de acá alta. Las 3 tienen la misma productividad, porque están al mismo nivel del gradiente. Este grupito de parcelitas homogéneas lo voy a llamar bloque. Este es mi bloque 1, este es el bloque 2, el bloque 3, bloque 4 y bloque 5. ¿Mm? No tiré parcelas al azar, tiré bloques al azar. Bloques de un grupito de parcelas. Y tienen que cumplir algunas condiciones para que esto funcione. Primero, los bloques tienen que ser ubicados al azar, totalmente al azar, ¿eh? Estos cayeron al azar. El bloque. Pero el bloque tiene que tener un tamaño suficiente para que entren tantas parcelas como tratamientos tenga. En este caso yo tengo 3 tratamientos, control, tratado, tratado 2. Tengo 3 tratamientos, por lo tanto los bloques tienen que tener 3 parcelas. A ver, pero para agrupar los bloques no tenés que tener primero la productividad de cada uno. Bien, ahora vamos a charlar cómo decidimos tirar los bloques. Acá lo que yo tengo que tener es una idea de que mi campo es heterogéneo. A ver, ¿por qué bloquear? Ahora justo viene toda una discusión sobre eso. Pero en principio, lo que vamos a pensar es, tengo un campo que sé que es heterogéneo. Ya sé de antemano que es heterogéneo. Si yo no tengo idea, no hay forma de hacer esto. Tengo que tener cierto conocimiento del campo. Sé que mi campo es heterogéneo, y si tengo la información de hacia dónde va el gradiente, esto lo puedo hacer perfectamente. En general, en los campos, cuando se hacen los ensayos, no es la primera vez que se trabaja en ese campo, ya se conoce el campo, y se toman. Pero igual ahora vamos a charlar de los criterios para hacer estos bloques. Primero voy a la esencia. Entonces, necesito bloques de 3, porque tengo 3 tratamientos, tengo parcelas como para hacer 5 bloques. 5 bloques de 3 parcelas cada uno. Y la idea es que dentro de cada bloque asigno los tratamientos al azar, pero una vez cada tratamiento. Entonces, en la parcela 3 le toco el tratado, en la 2 el control y en la 1 el T2. Voy a la siguiente parcela y ese orden se cambia aleatoriamente. Obviamente no puedo tirar los 3 por azar, porque tiro la primera, la segunda ya está condicionada y la tercera no hay que calcularla, ¿no? Porque si acá salió tratado y acá control, ya sé que acá tiene que ir T2. No es un azar completo. Es un azar restringido, para asegurarme de que me quede una parcela para cada tratamiento.
Y entonces, fíjense que el control está en todos los bloques. Todos los bloques tienen control, todos los bloques tienen T2 y todos los bloques tienen T. Entonces, lo que generé es un diseño de bloques al azar. Este diseño se llama diseño de bloques al azar. DBA. ¿Y qué gané con esto? Veamos. Ahora, yo voy a tener a este bloque con 3 parcelas, con los 3 tratamientos. Entonces puedo comparar en baja productividad los 3 tratamientos. En media, los 3 tratamientos, y en alta, los 3 tratamientos. Puedo hacer mucho más fino el análisis, independizándome, al final de cuentas lo que voy a hacer es independizarme del efecto del ambiente, de esa heterogeneidad. ¿Por qué? Yo ahora voy a tener una nueva fuente de variación controlada. Yo cuando haga las fuentes de variación, en mitad de la ANOVA, me va a aparecer la del debido al fungicida, y antes aparecía el error, y esto era la descomposición de la total, ¿verdad? La total la descomponía entre fungicidas y error, antes. Ahora tengo una nueva variable, que es este bloque. Voy a tener una varianza entre bloques. Esa varianza entre bloques, que ahora vamos a ver cómo se calcula, va a absorber la variabilidad de este gradiente, porque la entre bloques, entre el bloque 1 y el bloque 5, la diferencia que hay es justamente el gradiente. Así que esa varianza entre bloques va a absorber la variabilidad de mis unidades experimentales. El ruido gigante que tenía este sistema. Y ahora, la total se va a descomponer entre fungicida, entre bloques y el error. Toda esa variabilidad que, si no lo hubiese tenido en cuenta entre los bloques, hubiese ido para el error. Ahora la saqué del error, la explico, pasa a ser una varianza explicada por los bloques, y el error automáticamente queda más chiquitito. Ahora vamos a ver cuentitas y todo. Pero lo que termina pasando es eso. El error termina siendo mucho más chico, y el efecto del fungicida lo voy a dividir sobre un error mucho, mucho más chico. ¿Se entiende la idea? Esta es la esencia de lo que vamos a ver hoy. Un diseño de bloques al azar. Y es ideal si tienen unidades experimentales heterogéneas. Si ustedes saben el motivo de la heterogeneidad, bueno, ahí se pueden tomar ciertas decisiones. Una es esta, después hay otras, que vamos a ver la clase que viene. Incluso si no saben el motivo de la heterogeneidad, hacen grupos de individuos similares. Ahora vamos a ir charlando un poco sobre eso. Bien, a ver, algunas aclaraciones. ¿Cuál es la unidad experimental en este caso? Recuerden, porque acá a veces hay ciertas confusiones. La unidad experimental sigue siendo el mismo criterio. ¿A dónde aplico el tratamiento? Entonces, la unidad experimental es la misma parcelita de antes. Esto es una unidad experimental, porque ahí apliqué el tratamiento. Este recibió el tratamiento. Bloque 1 sería, bloque 1, T. Este recibió el bloque 1C y este recibió el bloque 1T2. Pero ahí es donde apliqué el tratamiento. El fungicida lo apliqué en esta parcelita. La unidad experimental no es el bloque. El bloque es un grupo de unidades experimentales homogéneas. ¿Estamos con eso? Repito el concepto. La unidad experimental es donde aplico el tratamiento. El tratamiento, que es el fungicida, se aplica en la parcelita. Por lo tanto, el bloque es un grupo de unidades experimentales homogéneas. Profe, Sí. ¿y de qué manera determinás si son homogéneas o no? Bien. Lo ideal es que vos conozcas un poco el sistema. Como en este caso, si vos ya conocés que hay un gradiente, lo ponés perpendicular al gradiente y ya te asegurás que
por lo menos intentás que sean. Después cuando haces las cuentas te vas a fijar, vamos a tener una noción si eran homogéneas o no. Vamos a tener un valor que me va a calcular una varianza entre los bloques y ahí vamos a ver si era heterogéneo o era homogéneo. Pero lo vas a ver después. El tema es que vos no vas a ver los resultados antes de tomar los datos y tomar las decisiones de cómo ubicar los bloques. Entonces, ahora vamos a charlar un poco de cuáles son los buenos criterios para hacer bloques. ¿Mm? Pero después vamos a ver una medida de la variabilidad. Bien. Eso en cuanto a la unidad experimental. El otro dato es la cantidad de réplicas. ¿Cuántas réplicas tiene este sistema? A ver quién me dice. 5. 3. 3, 5. Bien, me gusta que haya disenso. Unidad experimental, réplicas son unidades experimentales sometidas al mismo tratamiento. Acuérdense de eso. 5, como están poniendo y hablando, serían las unidades experimentales, las réplicas a nivel del tratamiento fungicida, porque el fungicida lo apliqué 5 veces. Pero las réplicas puras serían la combinación de, el tratamiento, perdón, sería la combinación de tratado y el bloque. Bloque 1, tratado, con T, aparece una sola vez, porque esta T es una combinación, esta es la T del bloque 2. Entonces, acá, esta es la T del bloque 3 y esta es la T del bloque 4. La combinación de los dos factores que estoy teniendo en este ejemplo es lo que me determina el tratamiento. El tratamiento puro es la combinación del bloque por el fungicida. Por lo tanto, bloque 1 tratado hay un solo dato. Bloque 2 tratado hay un solo dato. Bloque 3 tratado. Por lo tanto, la cantidad de réplicas técnicamente en este estudio es de 1. Hay una sola réplica. Realmente se dice que no tiene réplicas cuando se tiene un 1. Técnicamente es eso. A nivel del fungicida, el fungicida fue aplicado 5 veces cada uno. Está bien, el fungicida. Pero para las cuentas que vamos a hacer ahora, esto no tiene réplicas. O se dice no tiene réplicas cuando tiene una réplica NI igual a 1. La clase que viene esto va a quedar un poquito más claro cuando veamos el otro diseño, que es uno parecido a esto, pero con réplicas, y ahí vamos a ver bien el tema de tratamientos, réplicas. Tenemos un tiempito para ver eso con más detalle. Por ahora, si quieren, déjenlo como una palabra así, santa, una réplica. Y lo discutimos después. Bien. Entonces, ¿qué es un bloque? Un bloque puede ser una o varias unidades experimentales homogéneas. Bueno, una, no tenemos tratamientos con una. Así que, nada, son varias unidades experimentales homogéneas. Una parcela que se divide en subparcelas, cada subparcelita serían nuestras unidades experimentales. Así que, depende cómo lo llamemos. ¿Sí? La parcela grande, parcela chica, algunos lo llaman parcela, subparcela, y otros lo llaman bloque y parcelita. Pero básicamente es lo que vimos recién. Un bloque tiene que tener suficientes parcelas para aplicar los 3 tratamientos, en este ejemplo. Después, eso absorbe la variabilidad en la heterogeneidad de los campos. En los campos de cultivo en agronomía es a full con los bloques. Un agrónomo, cuando hace estadística de bloques prácticamente, porque todo lo que es a campo es muy fácil de hacer estos bloquecitos de parcelas. Entonces, nadie tira en el campo unidades experimentales al azar. Terminan siempre haciendo bloques. En agronomía estoy hablando, ¿sí? Después, si ustedes quieren controlar variabilidad genética, están usando una nueva droga y están trabajando sobre individuos que son muy heterogéneos genéticamente hablando, en la respuesta de esa droga cambia según el fenotipo con el que están trabajando ustedes, tienen mucho polimorfismo dentro de su población. Una alternativa es controlar esa variabilidad genética haciendo bloques. Y la forma de hacer bloques para controlar variabilidad genética es trabajando con camadas.
tengo ratones y tengo una hembra de ratón y esa hembra tuvo varios hijos. Estos hijos son bastante homogéneos genéticamente, comparten un alto porcentaje de su ADN. Por lo tanto, dentro de esta camada son bastante homogéneos. Después voy a tener otra hembra que tuvo otros hijos. Esta es mi camada 1, esta va a ser mi camada 2, y así, tengo varias camadas. Elijo individuos de cada una de esas camadas, y si tengo 3 drogas, agarro 3 individuos, y a este le aplico la droga 1, a este la 2, y a este la droga 3. Me quedo con 3 individuos de esa camada. De vuelta, voy a tener estas madres, son muy distintas entre ellas genéticamente, pero dentro de cada camada, la genética es muy parecida. Entonces, aplico los tratamientos dentro de unidades experimentales homogéneas, que son las camadas, es decir, son los bloques. Esto es muy útil si están trabajando, repito, con sistemas con una alta variabilidad genética. O sea, alta variabilidad genética que repercute en su variable respuesta, ¿verdad? Que está afectando el proceso biológico que están estudiando ustedes. Bien, esta es una muy buena alternativa para esos casos. Esas son las camadas, es el otro ejemplo clásico de bloques. Las parcelas para los agrónomos, las camadas para los que trabajan con animales, parcelas también para los que trabajan con vegetación y demás. Y después, el caso máximo de control es cuando es el mismo individuo al que se le aplican todos los tratamientos. Ese es un poquito más difícil porque los tratamientos no tienen que estar afectados entre sí. Entonces, yo tengo el mismo individuo y le podría poner la droga 1, dejarlo pasar suficiente cantidad de tiempo por el efecto de la droga 1 desaparezca absolutamente, después ponerle la droga 2, esperar que se le vaya el efecto y poner la droga 3. Y un individuo recibe la 1, 2, 3. Otro individuo recibe la 3 primero, después la 2, después la 1, después así, se va intercalando aleatoriamente que recibe. Pero se tienen que asegurar que cuando ponen la droga 2 ya no queda ningún residuo de las otras drogas. Y eso no es tan fácil de que ocurra. No tienen que ser acumulables los efectos, acumulativos. ¿Sí? Ahí ya con eso tiene el sistema más eficiente, porque al mismo individuo le toman los tres datos, los 3 tratamientos que tengan, si son 3, y ahí la varianza interna es mínima. Y ahí los efectos, esos son diseños que van a ser muy potentes, pero repito, es difícil encontrar tratamientos que no interactúen entre ellos. No sé, había algunos ejemplos de personas con dermatitis cutánea, tienen problemas en la piel y uno aplica una crema. Entonces, bueno, en el brazo derecho le pongo la crema A y en el brazo izquierdo la crema B. Entonces el individuo pasa a ser un bloque. El problema de eso es que la crema tiene que hacer efecto local, porque si la crema entra al sistema y se desparrama por sangre, ya va a interferir, las dos cremas van a terminar interfiriendo y ya el resultado se confunde. Tienen que tener mucho cuidado con eso. ¿Estamos? ¿Dudas, consultas de estos diseños? Son muy útiles, ¿sí? La verdad que se ahorra bastante. Se ahorra bastante en variabilidad. Bien. Como siempre, dentro de cada bloque, los tratamientos se asignan a las unidades experimentales aleatoriamente. Dentro de la camada, elijo al azar y pongo un tratamiento a cada individuo al azar. Si es el mismo individuo a lo largo del tiempo, al azar qué tratamiento va primero, segundo y el tercero, y si es el individuo en brazo derecho, brazo izquierdo, la droga A en uno va a la derecha, en otros va a la izquierda y se va alternando. Entonces, el azar, ¿cómo interviene en un diseño de bloques? Elijo los bloques al azar, elijo los bloques, no las unidades experimentales, los bloques al azar, y dentro de los bloques se asignan al azar los tratamientos. Es un azar más restringido que el diseño completamente aleatorizado que vimos antes.
Bien, acá hay cosas que ya dijimos. ¿Con qué criterio bloquear? Se puede utilizar cualquier factor que afecte a la variable de respuesta y que varía entre unidades experimentales y unidades experimentales. Acá la idea no va a ser hacer una prueba de hipótesis sobre el efecto de la sequía, de la humedad en el campo de trigo. Yo no voy a hacer una pregunta biológica sobre el gradiente de humedad. No, es control de error. Esto está hecho para controlar el error. La única pregunta biológica de interés es el efecto del fungicida. Esto está para controlar la variabilidad que tiene el sistema. Por lo tanto, de vuelta, por la discusión que tuvimos el otro día, esto es a prueba y error. Puede ir a prueba y error. Es controlar ruido. No estoy haciendo preguntas sobre eso. Entonces, si ya saben dónde está el bloque, el gradiente está perfecto, y no les interesa el gradiente, repito, no les interesa el gradiente, simplemente lo quieren controlar, hacen los bloques perpendiculares al gradiente. Y, no sé, si tienen animales, a ver, vamos a los distintos criterios para bloquear. Un criterio para bloquear es proximidad, parcelas adyacentes. Como vimos recién, tienen el gradiente, pero ustedes supónganse que no tienen idea si hay gradientes o no, pero tienen un campo que es gigantesco. El campo gigantesco seguramente va a tener heterogeneidad en el campo. Los campos no son homogéneos. En el suelo, en la cantidad de agua, en la escorrentía, hay un montón de cosas que varían dentro de los campos. Por lo tanto, conviene pensar ya de entrada en hacer bloques. Entonces, lo que hacen es, grupo de parcelas cercanas, que estén contiguas, la llaman bloque. Este es mi bloque 1. Acá a 2 kilómetros armo el bloque 2, en 3 kilómetros al sur armo el bloque 3, y voy haciendo bloquecitos. Aunque yo no sepa si esos son si esas zonas son heterogéneas, por lo menos de esta forma, si llegan a hacerlo, lo voy a controlar. Y si no lo son, vamos a ver, voy a pagar un costo, pero no va a ser muy alto. ¿Estamos? Entonces, la cercanía espacial es un buen criterio para hacer bloques. Otro criterio son características de edad o peso. Vamos a ver, tengo que aplicar un tratamiento para bajar el nivel de colesterol en la gente. Y tengo personas jóvenes que hacen mucho ejercicio, otras jóvenes que comen mal, otras grandes que hacen mucho ejercicio, grandes que comen bien, grandes que comen mal, hombres, mujeres, con distintas combinaciones y demás. Eso hace que la gente tenga distinto nivel de colesterol ya al inicio del estudio. Cuando quiere aplicar una droga, se me van a mezclar los datos, me va a meter mucha variabilidad que haya gente con mucho colesterol y bajo colesterol, eso no está controlado. Una forma de hacerlo, la que les estoy contando ahora es una de las formas de hacerlo, es eliminar ese efecto, controlarlo. No me interesa estudiar el efecto de la edad ni nada de eso. Quiero controlarlo. Entonces, ¿qué hago? De todas las personas que yo tengo, antes de aplicar los tratamientos, armo bloquecitos. Y digo, bueno, estas 3 personas son jóvenes deportistas. Son parecidos entre ellos. A eso lo voy a llamar bloque 1. Estas 3 personas son grandes, son los más grandes, o los ordeno por edad y por deporte o actividad física. Entonces hago grupitos. Este es el bloque 2, este es el bloque 3. Entonces, este grupito más o menos va a tener la misma edad, el mismo nivel de ejercicio y demás. Ahí aplico los 3 tratamientos. Si son 3, ¿no? Acá aplico los 3 y acá aplico los 3. Y ahí generé bloques. Y esos bloques van a absorber mucha de la variabilidad que tiene el nivel de colesterol por estas características que no me interesan estudiar. A mí me interesa estudiar el efecto de la droga. ¿Estamos? ¿Qué más? Otros criterios para bloquear. Características genéticas, es lo que charlamos recién. Trabajamos con camadas. Si hay mucha variabilidad genética y esa variabilidad altera, afecta mi variable de respuesta, trabajo con camadas. O con parientes. Si son personas, bueno, busco gente de la misma familia que tenga una correlación genética más alta. Van a ser más parecidos genéticamente.
y en el mejor de los casos, como lo mencioné antes, el mismo individuo que le aplico las cosas. Y por último, hay más opciones, pero van las comunes, las que vemos en la mayoría de los trabajos que en general nos vienen a consultar. Otra que se usa mucho, y no siempre se usa bien, es el tiempo. El tiempo, a ver, van a ver que la gente que trabaja en laboratorios y tiene que arrancar con un experimento, a veces los experimentos llevan bastante tiempo. Y uno puede hacer un número limitado de unidades experimentales. Entonces yo arranco hoy, y hoy tengo que preparar un buffer, tengo que preparar una solución, tengo que preparar algo que voy a poner en un equipo, tengo que calibrar cosas. Todo eso va a generar que todos los análisis que haga el día de hoy, todas las unidades experimentales que analice el día de hoy van a tener resultados más o menos similares, porque están hechos con el mismo buffer, con la misma solución preparada, con la misma calibración del equipo. Termino hoy, vengo la semana que viene, preparo otro buffer, otra solución, otra calibración del equipo. Y lo que va a terminar pasando que en los días distintos voy a tener diferencias debidas a el buffer, la calibración y demás. Entonces, ¿qué es lo que conviene hacer? Lo que conviene hacer es decir, bueno, si tengo 3 tratamientos, o 5, vamos a suponer que tengo 5 tratamientos, el día de hoy arranco y hago los 5 tratamientos. Al menos una unidad experimental para cada tratamiento. Entonces, el día 1 tengo tratamiento A, B y C. Después voy al día 2, arranco de vuelta, hago otro buffer, hago todo de vuelta, y de vuelta aplico tratamiento A, B y C. Y así hago todos los días que necesite hacer. Cada día se convierte en un bloque, porque dentro de cada día las 3 unidades experimentales que apliqué el tratamiento van a ser homogéneas, porque recibieron el mismo buffer, la misma solución, la misma calibración. Y quizás entre ellas sean bastante distintas. Quizás sí, quizás no. Esto es muy recomendable, que hagan esto. Los que vayan a trabajar en mesada, y si la mesada les lleva bastante tiempo y no pueden hacer todas las unidades experimentales, todas con el mismo buffer y la misma calibración, hagan esto. Lo que no tienen que hacer, y sí lo suele aparecer, pero es la campaña en la que estamos para que eso no ocurra, lo que no debería pasar es que hagan que van al día 1 y dicen, el día 1 voy a trabajar en tratamiento A. Y hacen A, A, A. Van a la semana siguiente, día 2, vamos a usar el B. Y así, el día 3 hacen el C. Esto es muy común porque cuando aplican el tratamiento es preferible aplicar a varias unidades experimentales el mismo tratamiento que andar cambiando de tratamiento. Así que es más cómodo esto. Es tentador. Pero ojo, no lo hagan. Se van a meter en un problema muy serio, que es el siguiente. Van a tener acá confusión de efectos. Si ustedes ven que A le da un valor mayor que B, al final del día hacen la ANOVA y le dice que A es distinto de B, no van a saber si es porque A es realmente distinto de B por el tratamiento A y B, o porque el día 1 hicieron las cosas, pusieron algo en el buffer que lo hizo más bajo o más alto y el día 2 más bajo. No saben si fue ese día que aumentó las diferencias o incluso puede haber pasado que ese día haya bajado las diferencias. ¿Por qué? Porque el efecto del día lo recibieron solo el tratamiento A y el efecto del día 2 lo recibió solo el tratamiento B. No pueden discriminar el efecto del día del efecto del tratamiento. Y eso es un gran problema. Cualquiera que les vea este estudio les puede decir, ¿cómo me asegurás que no fue el día 2 que hiciste algo distinto? No lo pueden asegurar. Ustedes tienen que jurar que hicieron todo bien, que no hay variabilidad, pero no lo pueden demostrar. En cambio, si hacen esto, el día, si hay un efecto del día 1, se lo va a llevar los 3 tratamientos y después encima lo vamos a sacar del análisis porque vamos a extraer el efecto de los días, así que encima va a estar controlado. Y si el día 1 me mandé una macana y puse mucho, calibré mal, y todos subieron, van a subir los 3. Y acá van a bajar los 3, pero la A no va a estar más afectada que la B y que la C.
nada, digo esto porque tenemos bastante experiencia de gente que viene y nos consulta, y vemos tesis, en Biome 2 hay que hacer trabajos final para aprobar y todo el mundo muestra sus trabajos de tesis, así que conocemos muchas de las tesis que están dando vueltas por la facultad. Y es bastante común que aparezca esta situación. ¿Mm? Y realmente es un problema. Así que ya lo saben, están advertidos. ¿Consultas de esto? Pregunta, Gerardo. Cuando empezamos a ver intervalo de confianza, ¿te acordás que cuando era muy poco informativo el intervalo de confianza, Sí. de alguna manera podemos decir que estábamos como bloqueando, en el sentido de que estamos achicando el desvío Ah, de las bien. muestras? Cuando ¿O dijimos, estoy confundiendo conceptos? no, creo que cuando dijimos que queríamos achicar el intervalo de confianza y decidimos achicar el desvío, trabajar con una población más Claro, homogénea. claro, Sí, eso. en realidad es una parte de eso. Te estás quedando pero con una sola porción. Es como que vos, en este ejemplo, nosotros tenemos nuestro gradiente y decís, tengo mucha heterogeneidad, voy a trabajar en este sector. Y acá hago el tratamiento. Pero hiciste un solo bloque y hiciste todo el trabajo ahí. Y todo lo demás lo descartaste con lo que hicimos antes. Esto es mucho mejor que eso, porque trabajás con toda la variabilidad haciendo bloque 1 acá, después haces un bloque 2 acá, el bloque 3 acá, y tenés toda la variabilidad del sistema, pero controlada. En el otro lo que hiciste fue, bueno, había mucha heterogeneidad, me quedo con los varones menores de 1 año. Me quedé con ese grupo. Acá no, yo sigo trabajando con todos, con los jóvenes, con los viejos, con los varones, con las mujeres, pero al hacer los bloques controlo esa variabilidad. Esto es mucho más eficiente que hacer eso que hicimos antes. Sí. Va en ese sentido, pero en el otro era Claro. descartemos. Acá es Gracias. unos con todos. Ujú. Bien, ¿qué más? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo vamos a hacer un DBA? ¿Cómo vamos a analizar un diseño de bloques al azar? Estamos dentro del mundo de ANOVA, que es análisis de la varianza, así que vamos a seguir trabajando con varianzas. Y lo que vamos a hacer es descomponer la variabilidad de la variable respuesta, o sea, la variabilidad de I, la variabilidad de I, la varianza de I, la vamos a descomponer en variabilidad explicada por los tratamientos, la entre tratamientos, la que ya conocen, pero va a aparecer ahora una variabilidad explicada por los bloques, la variabilidad entre bloques, la entre tratamientos, la entre bloques. Y después nos va a quedar una variabilidad no explicada, o variabilidad dentro, o error. ¿Sí? Aparece una fuente más de variación. Así que la total, la varianza total de I, la voy a descomponer entre tratamientos, entre bloques y dentro o error. Para hacer eso vamos a plantear un modelo, nuestro modelo estadístico. Y tiene el formato de ANOVA. Es un modelo con un formato de ANOVA. Donde tengo I, mi variable de respuesta, de cada sujeto para cada bloque, es cada tratamiento, cada bloque, y no tengo réplicas, por eso no aparece otro nivel más. La variable respuesta va a estar dada por, en este caso sería el rinde de trigo, va a estar dado por el rinde promedio, mu, más el efecto de los tratamientos, el efecto de los tratamientos, igual que siempre, y ahora aparece un beta, que va a ser el efecto de los bloques J. ¿Mm? Esa es la variabilidad entre bloques. Sería el efecto del bloque, voy a tener ¿cuánto eran? 5 bloques. Aquí voy a tener un beta 1, que es el efecto del bloque 1. Si está por encima de la media, va a ser un efecto positivo. Y si ese bloque está por debajo de la media, ese va a ser un efecto negativo. ¿Mm? Y por último me queda el epsilon de siempre, que es el error aleatorio. Saquemos la palabra residuo de acá. Es el error aleatorio. El residuo lo usamos cuando hablamos de la muestra. El error aleatorio cuando es a nivel de la población, la variabilidad aleatoria de cada parcelita en este ejemplo. ¿Sí? Solamente apareció un nuevo término sumado.
¿Estamos hasta ahí con el modelo? ¿Dudas? Bien. Entonces, ¿qué hipótesis vamos a poner a prueba? Vamos a poner a prueba la hipótesis clásica de nuestros efectos fijos, que es el efecto del tratamiento. En nuestro ejemplo era el efecto del fungicida. Vamos a decir que la media con el fungicida control es igual a la del tratado, igual a la del tratado 2, igual a la media general. El rinde es el mismo. No hay efecto de los tratamientos sobre la variable de respuesta. Eso bajo la hipótesis nula. Y en la alternativa, algún mu sub i difiere de mu, es decir, al menos un tratamiento tiene efecto sobre la variable de respuesta. Recuerden, esto lo podemos ver así, o pueden decir H0, alfa sub i, igual a 0 para todo i. Y la HA, alfa sub i, algún alfa sub i distinto de 0. Como quieran plantearlo. Es idéntico a la de la norma. Va a aparecer una segunda hipótesis, pero va a tener otra característica. La segunda hipótesis va a ser sobre los bloques, pero no va a ser si las medias de los bloques difieren entre sí. ¿Por qué? No tiene sentido preguntarnos si la media del bloque 1 es distinta a la media del bloque 2, porque el bloque fue elegido al azar. Lo que yo llamo bloque 1, para mí, si alguien repite este experimento en otra parte del mundo, con los mismos fungicidas, pero en otro lugar, el bloque 1 va a ser otra cosa completamente diferente. Entonces no hay una característica que se llame bloque 1. No hay nada ahí, no hay ninguna característica biológica que me interese preguntarme que tenga el bloque 1 sobre los otros. Por lo tanto, lo que voy a decir, básicamente, en la hipótesis nula 2, es que los bloques son homogéneos. No hay variabilidad entre los bloques. Es como que el campo era homogéneo. Estoy poniendo parcelitas en un campo de golf, donde es todo perfectamente homogéneo. Por lo tanto, la varianza entre los bloques va a ser igual a 0. ¿Sí? Lo único que estoy diciendo es si los bloques son homogéneos. Y en la alternativa, voy a poner que los bloques no son homogéneos, son heterogéneos, que la varianza entre los bloques es distinta de 0. ¿Estamos? Y acá me voy a voy a destinar un ratito más a esto. Quiero que vean, esta es la primera vez que van a ver, son dos hipótesis diferentes las que estamos planteando. Una hipótesis es sobre las medias, y esta hipótesis es sobre la variabilidad de los bloques. ¿Por qué hacemos esta salvedad? Primero, el factor que a mí me interesa estudiar, el que tengo mi hipótesis, mi marco teórico y todo, es sobre el fungicida. Por eso decidí aplicar esos fungicidas. Y esa es la hipótesis clásica. Lo que llamamos, el de los fungicidas, es un factor fijo. Yo fijé los niveles de ese factor. Los decidí por una hipótesis mía de trabajo. Si el factor es fijo, hago prueba de hipótesis sobre las medias. Me fijo, la media de control es igual a la media del tratamiento 1, igual a la media del tratamiento 2. Clásico. Para factores fijos. En cambio, los bloques es lo que llamamos un factor aleatorio. ¿Por qué? Porque los niveles de ese factor los elegí al azar. Los niveles del factor los elegí al azar. Es decir, el bloque 1 cayó al azar, el 2 al azar, podía haber caído en cualquier lado. Es un factor aleatorio porque los niveles del factor fueron elegidos al azar. Eso hace que el bloque 1 no tenga una característica
propia que yo sepa de antemano, que yo pueda determinar el bloque 1 es tiene suelo ácido, entonces me interesa el bloque 1, porque por azar va a caer en un suelo que puede ser ácido, alcalino, lo que sea. Puede ir a una zona seca o una zona húmeda. No hay nada intrínseco en el bloque 1 que a mí me interese estudiar. Simplemente lo estoy poniendo ahí para controlar variabilidad. Por lo tanto, no voy a hacer la pregunta si la media del bloque 1, perdón, sería del bloque 1, sí, el bloque 1 es igual a la media del bloque 2. No me interesa la media del bloque 1 a nivel de la población, porque no hay una media del bloque 1. Son parcelas y por azar cayeron. A mí lo que me interesa ver es si el campo era homogéneo o no. A lo sumo es eso. ¿Hice bien en bloquear o no hice bien en bloquear? Entonces, la pregunta que voy a poner a prueba es, hiciste mal en bloquear, no hacía falta. Los bloques eran homogéneos. No hay varianza entre bloques. No hacía falta bloquear. El campo era homogéneo. Y en la alternativa, voy a poner los bloques son heterogéneos. Hay varianza entre los bloques. Hice bien en bloquear. ¿Estamos? Entonces, tengo con esto un modelo donde tengo un factor fijo. Acá, este diseño tiene un factor fijo y un factor aleatorio. Estoy teniendo factores fijos mezclados con factores aleatorios en este diseño. Esto, lo que estamos haciendo acá, es un diseño mixto. Mezclando factores fijos con aleatorios. Es un modelo mixto. Es el único modelo mixto que vamos a ver nosotros. El único factor aleatorio que vamos a ver nosotros es este, y vamos a dejarlo acá. Es la puertita que estamos así, entreabriendo, a un mundo gigantesco. Con estos factores aleatorios se controla un montón de variabilidad y de complejidades en los diseños que hace la gente. Todos esos diseños complejos que a un individuo le tomo una muestra, lo dejo esperar, le tomo una segunda, después espero que tenga un hijo, al hijo le aplico otro tratamiento y le vuelvo a sacar. Toda esa complejidad, cuando salimos de un diseño completamente aleatorizado y empezamos a hacer cosas raras en el campo o cosas raras con los individuos, todo eso se transforma, hay que informárselo al modelo y se le informa con factores aleatorios. Por lo tanto, se trabaja con modelos mixtos. Estos modelos mixtos están a full. Hay una explosión muy grande de modelos mixtos. Nosotros, repito, vemos este que es el primero, el más básico de todos. En Biome 2 van a haber bastantes más. Pero es como abrir la puertita de entrada. A ver, no termino de entender por qué no siempre se hace el aleatorio. No queremos comparar si hay... Bueno, a ver, depende. Si yo estoy trabajando en un laboratorio, con ratas de laboratorio, perfectamente controladas, todas homogéneas, machos, y yo ya restringí la variabilidad al quedarme con un grupo pequeño y muy homogéneo de individuos, no tiene mucho sentido hacer bloques ahí, porque yo ya sé de antemano, por el estudio que hice y por los conocimientos previos que tengo del tema, que no hay variabilidad ahí. Entonces, en esos casos hago un diseño completamente aleatorizado y me quito de trabajar con los bloques, que va a tener un costo en grados de libertad que ahora vamos a ver. Entonces, no siempre es interesante esa pregunta. De vuelta, hay que tener cierto marco teórico para pensar que tengo un sistema heterogéneo. Entonces, si sé que es homogéneo, voy a DCA. Si sé que es heterogéneo, voy a DBA. El punto es que a veces tengo dudas. A veces no sé. Bueno, ahí es lo que se recomienda. Si se tiene dudas, por las dudas hagan bloques. Ahora vamos a ver el costo que tiene. Siempre que tengas un DBA, sí. Una vez que hiciste un DBA, hiciste un diseño mixto. Vas a tener un factor aleatorio y vas a responder esta pregunta. Esta la tenés siempre. Digo, yo estoy pensándolo antes de diseñar. Si dudo entre hacer un DCA o un DBA.
A eso me refería con esto. Bien, listo entonces. Tengan en cuenta esto, cuando hagan las hipótesis, si están con un diseño en bloques, la hipótesis clásica es la del factor fijo y la hipótesis del factor aleatorio es sobre las varianzas. Profe, ¿Sí? ¿y puede ser que lo que a vos te interese del experimento sea justamente ver si no hay variabilidad entre bloques o si hay? Sí, que te puede interesar, y mucho. Los que trabajan en genética, le interesa ver la variabilidad genética, es en una medida en sí. Toman individuos al azar y quieren medir la variabilidad y se trabajan con modelos mixtos, claramente, sí. Pero no te tiene que interesar el factor que genera la variabilidad. Si te interesa una magnitud de la variabilidad, sí, los diseños mixtos van. Pero vamos a suponer, vuelvo un cachito para atrás, acá. Vamos a suponer que acá, me interesa que esto quede claro. Si acá yo tenía una heterogeneidad en el campo, a mí no me interesaba ver si el fungicida actuaba bien en la zona árida y no en la zona húmeda, o al revés. Quizás eso me interesaba, a mí acá no, a mí no me interesaba nada de la heterogeneidad de la humedad en el campo. A mí me interesaba controlar el error, entonces DBA es lo correcto. Este diseño va a funcionar muy bien. Si a mí me interesa el efecto de la humedad, estudiar la humedad sobre la productividad y sobre su vínculo con el fungicida, ahí no voy a hacer un DBA. Vamos a ver algo que vamos a ver la clase que viene, porque ahí el DBA no me permite estudiar eso. El DBA me lo quita del error y no me lo explica. No se enfoca en eso. No responde hipótesis el DBA sobre algún proceso. Simplemente está controlando error. Y a lo sumo la única hipótesis que dice es, ¿eran homogéneos o no? ¿Se entiende? ¿Eso? Pero Sí, sí, sí. si a vos te interesa estudiar la variabilidad, y hay muchas líneas de investigación que se enfocan en la variabilidad, si ustedes tienen variabilidad de moscas y las tienen en zonas, esas moscas, y después las moscas tienen familias, y de las familias tienen individuos, de cada individuo tienen varias determinaciones, todas esas fuentes de variabilidad se analizan con diseños mixtos de este estilo. Bien, vamos a la tabla de ANOVA. Vamos a ponernos más pesados con los números. A ver, voy a ver primero la base de datos, acá. Esta es la base de datos. Acá le puse así. Este es el control, donde no pongo fungicida, y en vez de fungicida 1 y fungicida 2, es fungicida con dosis baja y fungicida con dosis alta. Tengo estos tres tratamientos, los únicos factores fijos que yo tengo. Los niveles de ese factor los eligió el investigador, por lo tanto es un factor fijo. Y acá lo que tengo son los bloques, 5 bloques. Este es el bloque 1 con sus 3 valores. El bloque 2, 3, 4 y 5. Acá están los bloques, del 1 al 5. Estos bloques, estos niveles del factor, no los elegí a propósito, fueron elegidos al azar. El 1 cayó al azar donde cayó, el 2 al azar y así sucesivamente. Por lo tanto, el bloque no es un factor fijo, sino que es un factor aleatorio. Y este de acá, el tratamiento, es fijo. ¿Estamos con eso? Ahora, vamos a ver qué pasa con esto en cuentas. Acá está la base de datos, entonces tengo para el control 5 datos y tengo la media del control, 287. Para el fungicida en dosis baja, tengo 5 datos, esta es la media, dosis alta, 5 datos, esta es la media. Esta es la media general, 3,21, es el rinde, pero además ahora tengo una novedad. Voy a tener la media del bloque 1. El bloque 1 puedo calcular esta media, y es representativa del bloque 1 porque tiene los 3 tratamientos, y es comparable a esta media porque esta, la del bloque 2, también tiene los 3 tratamientos. Por lo tanto, en promedio, puedo compararlos. Y ahí ya sé, por ejemplo, que este bloque es el peorcito. Tuvo un crecimiento, un rinde promedio de 2,86. Rinde poco. Y este tiene un buen rinde, el bloque 3. Y esos valores, repito, son comparables porque
para calcular el bloque 3 y el bloque 5, apliqué los mismos tratamientos en los tres. Así que son perfectamente comparables. Entonces, esto que tengo acá me habla de la heterogeneidad de los bloques. Hay bloques buenos, como este, y bloques malos, como este. Eso me da una idea de la heterogeneidad que tiene mi sistema. ¿Qué tan ruidoso era el sistema? ¿Sí? Entonces, tenemos acá, para ver la variabilidad entre tratamientos, la voy a comparar entre estas tres medias. Entre fungicidas. La variabilidad entre los bloques, la comparo entre estas medias, y ahí voy a tener el efecto de los bloques. Y después vamos a charlar cómo hacemos la variabilidad dentro. Pero lo vamos a charlar en un par de clases. Ahora lo voy a dejar así medio, ahora lo vamos a ver. Pero no lo voy a terminar de explicar. Necesito que sepan algo más. Bien, entonces, vamos a ver, mezclar las dos cosas, la tabla ANOVA y la base de datos, así se entiende mejor esto. Acá hay cosas conocidas ya por ustedes. Sumas de cuadrado, bueno, una tabla ANOVA, obviamente. Tengo mi F, esa F se construye a partir de cuadrados medios, varianzas. Y las varianzas se construyen a partir de sumas de cuadrados y grados de libertad. Y las fuentes de variación, las que les comenté antes. La varianza total se va a descomponer en tres cosas. Entre tratamientos, entre bloques y dentro de los tratamientos o error. Bien, vamos a empezar a descomponer, a calcular cada una de esas. Esta ya es conocida por todos ustedes. Esta es la varianza total. Si yo tengo 15 datos, esto tiene 15 sumandos, de 1 a 15, y lo que hago es, a cada individuo, a cada uno de estos, le resto la media general. Cada observación, menos la media general, obviamente, al cuadrado. Y eso lo hago 15 veces. Y ahí tengo la varianza total, de I. Y sus grados de libertad van a ser la cantidad de sumandos, que son 15, menos 1, porque tuve que darle esta media. Así que me quedan 14 grados de libertad. Idéntico que siempre. El otro que ya conocen es la entre tratamientos. Yo voy a comparar estas tres medias, la varianza entre esas tres. Entonces voy a agarrar la media del tratamiento 1 con respecto a la media general. La media del tratamiento 1 con respecto a la media general, al cuadrado. Después hago la del 2 al cuadrado, con respecto a la general, y después la del 3 con respecto a la general. Esto va desde 1 hasta A, que es la cantidad de tratamientos. Y después esto lo tengo que multiplicar por B, que es la cantidad de bloques, porque esta media fue construida con 5 bloques, con 5 datos. Esta media por 5 y esta media por 5. Y es como que llevo todo a nivel de individuos, y no a nivel de medias, como era antes. Este es idéntico a ANOVA de un factor. Los grados de libertad, tengo 3 sumandos, pero hay uno que no aporta información porque esto está subsidiado por la media. Así que es cantidad de sumandos menos 1. 3 menos 1 van a quedarme 2 grados de libertad. Bien, así hago la entre tratamientos. Lo mismo, pero visto en el otro sentido, va a ser para la varianza entre bloques. La varianza entre bloques la voy a calcular con la media de cada bloque. Así que es la media del bloque J, esto es el tratamiento I, y este es bloque J. Esto debería transponerlo, porque quedó I, me quedó I para las columnas y J para las filas. Sepan disculpar los puristas, los correctos. Acá este dibujo, esta matriz la tendría que transponer para que me queden los tratamientos como filas y los bloques como columnas. Pero bueno, nada, es así. Entonces, sepan leer así. Esta es la media de cada bloque, este valor, con respecto a la media general. Esta distancia, elevada al cuadrado. Después hago esta distancia y esto va por la cantidad de bloques, desde 1 hasta B. Tengo 5 bloques, tengo que hacer 5 sumando de esos. Pero después lo tengo que ponderar por la cantidad de datos que usé para calcular cada una de estas medias.
Y ahora fíjense que la media esta 3,10 viene de promediar estos tres valores, que son los tres tratamientos. Por eso, este está multiplicado por A, que es la cantidad de tratamientos. ¿Sí? De vuelta, el concepto que les conté la primera vez. Acá estoy haciendo una media menos otra media. Eso no es una verdadera varianza. Una verdadera varianza es esto, un dato menos una media. Esto es una media menos otra media. Así que lo tengo que multiplicar por la cantidad de datos que usé para calcular cada una de las medias. Esta media 3,10 está hecha con estos tres datos. Son 3, que es A, la cantidad de tratamientos. Y aparece esta A ahí. Bueno, grados de libertad. Tengo 5 sumandos, pero hay uno que no aporta información porque le di la media, así que la cantidad es 4. 5 menos 1. Hasta ahí todo bien. Yo hago el cuadrado medio, voy a hacer esta suma de cuadrados sobre sus grados de libertad y voy a tener mi varianza entre. Hago esta suma de cuadrados sobre sus grados de libertad y voy a tener la varianza entre bloques, o sea, la entre tratamientos y la entre bloques. La que es un poquito más abstracta, que vamos a ver la clase que viene, o quizás la otra, es esta, la suma de cuadrados dentro de los tratamientos. Acá la vamos a sacar por diferencia. A la total le quito la entre tratamientos, la entre bloques, y todo va a quedar en el del dentro. Pero en 2 clases les voy a explicar perfectamente de dónde sale eso. Pero necesito que vean algo que vamos a ver la clase que viene, para que esto se entienda bien. Así que esto lo vamos a dejar en suspenso. Y ahora yo les voy, hoy terminamos de ver diseño de bloques, la clase que viene vemos factorial, y la otra, vamos a ver la comparación entre bloques versus factorial, y nos vamos a enfocar en esto. Así que ahora, por ahora queda así. Bueno, consulta. Sí, Los grados de libertad entre bloques. sí. ¿Por qué? ¿Por qué el B? Entre bloques, yo tengo 5 bloques, B es 5, tengo 5 bloques, o sea, tengo 5 sumandos acá, tengo 5 diferencias para calcular esa varianza, pero hay uno que no aporta información. ¿Por qué? Porque para calcular esta varianza subsidia el sistema con esto, con la media general. Así que la cantidad de bloques menos 1. Ok, gracias. Bien, Profe, ¿sí? entonces, ¿la media entre tratamientos y la media entre bloques es la misma? La media de los tratamientos, la media de los bloques, sí, si el diseño está perfectamente balanceado, si no te falta ninguna celda, eso está perfecto. Te va a dar lo mismo, promediar esto o promediar esto, te va a dar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no te falta ninguna celda. Te llega a faltar una celda y vas a tener alguna complicación. Igual no lo vas a poder hacer esto. Con datos faltantes, esto no lo puedes hacer. Y entonces la relación entre la varianza entre tratamientos y la varianza entre bloques, o sea, la relación, digo, en magnitud entre esas dos varianzas, estaría determinada por la cantidad de tratamientos, que sería B, y la cantidad de bloques, que sería A. Sí, o O sea, sea, sabrías cuál es más mayor a priori, ¿no? a ver, ¿cuál va a ser? Si es mayor la varianza entre los... Igual no vamos a comparar la varianza entre los bloques con la varianza entre los tratamientos. Son 2 procesos Ah, que está son bien, está bien. independientes. Van por caminos distintos. No nos interesa comparar porque una mide la variabilidad en este caso, la heterogeneidad en el ambiente, y en el otro es un efecto generado por vos, que es el de los tratamientos, que no Claro. existe en el ambiente. Por lo tanto, son 2 procesos completamente distintos. No lo vamos a comparar. No, por eso no sé bien esto que me está diciendo. Igual, No, mira, está bien. no hace falta pensarlo. Ok. Pero sí, obviamente una está determinada por la otra porque la media de los bloques, si tengo más tratamientos, la media está hecha con mayor cantidad de sumandos. Y al revés también. Pero ahora, eso de la magnitud, no sé, nunca lo pensé. Bien, entonces, este por ahora sale por diferencia. Los grados de libertad, por ahora, es una fórmula, créanme, va a ser los grados de libertad dentro, salen multiplicando estos 2 grados de libertad, los entre tratamientos y los entre bloques. A-1 por B-1. Se multiplican, ahora es así, decreto. Dentro de 2 clases les explico perfectamente por qué pasa eso. Pero bueno,
nada, pueden sacar su suma de cuadrados, sus grados de libertad, así que tienen la varianza dentro. Lo que nos queda es construir las Fs, para poner a prueba las dos hipótesis que tenemos. Vamos a construir dos Fs. Una F para los tratamientos, cuadrado medio de A, que es A es esto, de los tratamientos, dividido el ruido, cuadrado medio dentro. Varianza entre tratamientos dividido el ruido. Y la otra F va a ser el cuadrado medio B, que es la de los bloques, de vuelta dividido por este ruido. La mejor medida que tengo de ruido es este, cuadrado medio dentro. Así que el mismo error para los dos. El cociente es exactamente lo mismo. El tratamiento sobre el ruido. En el primero es el efecto de los fungicidas sobre el ruido y el otro es la variabilidad entre los bloques sobre el ruido. Y ahí tengo las dos Fs que necesito. Bien, ¿qué más? La base de datos. A ver, acá hay que tener un par de consideraciones. Voy a tener tres variables acá. Una es la variable de respuesta, el rinde. Todos mis 15 datos, bueno, esto es otra base de datos, no son los 15, esto es una base de datos más grande. Así 15 observaciones. Tengo. Este es otro. Ah, perdón, dejé. Acá tenía, esto tengo que arreglarlo. Este era otro ejemplo que tenía con 4 dosis. Control, fungicida en dosis baja, fungicida en dosis media y fungicida en alta. En el ejemplo que acá saqué, la del control, la de la baja media, con razón. Esto no va. Esto no va. Lo tengo que arreglar. Después, no sé, ¿alguien bajó el que está subido a la página? Si ya está arreglado. Yo tenía una versión arreglada de esto. ¿Alguien lo tiene? Bueno, nada, yo después me fijo y lo arreglo. Pero disculpen, esto tiene que tener, va desde 1 hasta 15. Son 15 datos los que tengo. La que está en el Entonces, campus tiene 20. está bien, entonces tengo que arreglar el del campus. Bueno, eso tengo que arreglar. Había un cuarto tratamiento en el ejemplo que tenía y lo simplifiqué a 3. Entonces, esto va rinde, 15 valores de el rinde. Tratamientos, debería ir control, 5 controles, 5 bajas y 5 altas. Y después aparece esta nueva variable que es el bloque. Es una variable que indica a qué bloque pertenece cada uno, y así el programa automáticamente sabe, voy a sacar esto para que ahora no me moleste, pero básicamente esa variable es la que me indica a mí que este dato de rinde, que es de control, está en la misma parcela que este dato de fungicida en dosis baja. Ese es el rinde de la parcela del mismo bloque. Y vuelve a aparecer acá, que había 4 bloques, había 4 tratamientos, aparece 4 veces. Después tenemos el bloque 2, indica que este valor de control está asociado con este valor de fungicida en dosis baja. Y así el programa reconstruye a todos los bloques. Sabe quién está cerca de quién. Porque pertenece al mismo bloque. ¿Sí? Entonces, la base de datos real, no esta, sin los valores intermedios, STR es la estructura, structure, de la base del data frame, que yo lo llamé base de datos bloques, BD bloques. Tienen que tener cuidado con lo siguiente. Cuando cargan estos datos, cuando uno usa el bloque como una etiqueta, uno le pone un número en general a los bloques. Le llamé bloque 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pero hay que tener cuidado que ese 1 no es un número, sino que es una etiqueta, un nombre, un identificador. No es una variable cuantitativa esto. No es que el bloque 4 es el 4 veces más bloque que el bloque 1. ¿Sí? No es una cantidad. Es algo cualitativo, un nombre. Por lo tanto, hay que decirle al modelo que eso no es cuantitativo, que es un factor. Entonces,
Ojo con eso, siempre chequeen que esté pasado como bloque, y si no está pasado como bloque, como factor, perdón, lo pasan ustedes y usan esta función. Al data frame bloques, la variable bloque, que es esta, esos bloques, le ponen as factor la variable. Y lo que hacen es convertir esa variable que era numérica, la convierten en una variable cualitativa. No sé si ya lo usaron alguna vez en TP, creo que sí. Acá es fundamental hacer eso, porque si no la nova va a quedar haciendo una regresión con eso. Porque ve una variable cuantitativa y un LM va a tratar de hacer una regresión. ¿Mm? Y no está bien. Les tiene que quedar con esta estructura. Cuando le piden el STR, el extractor, le tiene que decir, bueno, la cantidad de observaciones, la cantidad de variables, el rinde es numérica, y después, tanto tratamiento como bloques, como factores. ¿Mm? El tratamiento con 3 niveles, y el bloque con 5 niveles. Y acá están los niveles. ¿Mm? Si hacen esto, y no le corren este comando de acá, si no hubiesen corrido esto, el bloque les aparece acá como numérica. Numérica o entera, si no pusieron decimales va a aparecer int de integer, o sea, aparece como entero. Y eso no corran los ANOVA 6 porque pueden tener problemas. Bien, son las 3:20. Yo diría que si seguimos no nos falta mucho. Si quieren seguimos con esto, así ya terminamos. Queda un ratito, en vez de hacer intervalo porque no falta tanto. Así que queda un poco de supuestos y demás. Bueno, sigamos. Bien, ¿cómo van a correr el ANOVA? Van a usar las dos funciones que, en realidad las tres, si ya se acostumbraron con GLS también lo podrían hacer, pero lo van a trabajar con AOB o LM, Linear Model o AOB, la que quieran. Y ponen la variable rinde en función del tratamiento, así harían una ANOVA común, y acá nada más que le suman bloque. Le suman, le adhieren un tratamiento más, un factor más, que es el de los bloques. Y después la base de datos. Así que la sintaxis, muy simple. Y cuando piden la tabla de ANOVA del modelo 1, va a aparecer la tabla de análisis de la varianza. No aparece la total, pero aparece la residual, que es la adentro, y aparece la entre tratamientos, la entre bloques, y obviamente lo que queda en la residual. Y veamos, aunque sea los grados de libertad. Tratamientos teníamos 3 grados de libertad, así que es 3 menos 1. Bloques, teníamos 5 bloques, así que 5 menos 1. Y generamos los grados de libertad de los bloques. Y el residual, acuérdense, era este por este, 2 por 4, 8. 2 por los tratamientos, por los grados de libertad de los bloques. Así que este de acá es 2 por 4. ¿Estamos? Después, ¿qué tenemos? Sumas de cuadrados, cuadrados medios y la f. Acá están las f's. Si h0 fuera ciertas, deberían haber sido 1 y 1, o cercano a 1. Me dio 78 de los tratamientos. O sea, la varianza entre los tratamientos es 78 veces el ruido del sistema. Y la varianza entre los bloques es 78 veces, 24 veces, perdón, casi 25 veces la varianza residual. Entonces, ¿qué es lo que logré con esto? Ahora vemos la significancia. Técnicamente lo que logré al agregar los bloques es, estos grados de libertad, estos 4, si yo no hubiese si no hubiese metido los bloques en el sistema, hubiese hecho un diseño completamente aleatorizado, el efecto de los tratamientos hubiese sido más o menos similar. Pero el de los bloques no existiría. Toda esta varianza explicada por los bloques hubiese ido directamente al residual. Hubiese estado todo ahí. En vez de tener 8 grados de libertad, hubiese tenido 12 grados de libertad. Porque n menos a. 15 menos 3. 12. Lo cual hubiese sido bueno. Es mejor trabajar con grados de libertad altos. Esto es una pérdida. Al hacer bloques, los grados de libertad se afectaron. Se achicaron. Pero, los que más se afectó
Lo que más afectaría es la suma de cuadrados residual, crecería muchísimo. A la larga, los cuadrados medios, o sea, la varianza, si no hubiese puesto los bloques, hubiese sido mucho más grande. Y este 24 y este el 78, perdón, que está acá, hubiese sido mucho más chico. Al hacer los bloques logré achicar eso. Moraleja, acá están las Fs y acá están los p-valor. Ambos recontra significativos. 5,6 por 10 a la menos 6 y este 0,0001. Recontra menores de alfa. Rechazo ambos. En el primero, digo, al menos un tratamiento tiene efecto sobre el rinde. Y en el segundo, digo, las varianzas entre los bloques, la varianza entre los bloques difiere significativamente de cero. Es decir, el campo era heterogéneo. Hice muy bien en hacer los bloques. ¿Estamos? Obviamente, acá hay dos p-valor, hay dos hipótesis, por lo tanto va a haber supuestos. Esto tiene supuestos. Y es lo que nos queda ver. Supuestos del modelo. Muchos son los que ya conocemos y se suma un nuevo supuesto. Bien, es un diseño de bloques elegidos al azar. Los bloques son elegidos al azar, por lo tanto, el primer supuesto, los B bloques, los 5 bloques, deben ser extraídos al azar y deben ser independientes entre sí. Ya no digo que las unidades experimentales independientes o elegidas al azar. Los bloques son elegidos al azar e independientes entre sí. Lo que le pasa al bloque 1 no me tiene que dar ninguna información con lo que le pasa al bloque 2, 3, 4 o 5. Primer supuesto, independencia. Segundo supuesto, esto es más de diseño. Dentro de cada bloque, los tratamientos son asignados al azar. Dentro de cada bloque, asigno al azar los tratamientos. Y este es el clásico. Los errores aleatorios deben estar normalmente distribuidos. Epsilon sigue una distribución normal. Una medida de 0 y una varianza que es constante. Eso de la varianza constante lo tenemos acá. Los tratamientos deben tener la misma variabilidad. O sea, hay una varianza común para todos. Homoceasticidad. Sigue estando. Así que estos son los clásicos. El que se agrega nuevo es este que está acá. Y el supuesto dice que los bloques deben responder en forma paralela. Es decir, tengo un sistema aditivo o que hay paralelismo en la respuesta a los tratamientos. Y déjenme mostrarles ahora, lo vemos directamente sobre una salida que hay, les hablo sobre este fenómeno, que es lo nuevo que hay acá. ¿Cómo probamos la normalidad de los residuos, de los errores? Con los residuos. Análisis de residuos. Gráficamente, qqplot o una prueba de Shapiro. Idéntico, no hay nada nuevo acá. Así que ese no cambia nada. Hacen el qqplot o hacen la prueba de Shapiro. No nos vamos a detener ahí. El que es nuevo es este. Vean este gráfico. Este es lo que se llama un gráfico de perfiles. Acá está la sintaxis, lo van a ver en TP, no me voy a detener en la sintaxis esta. En el TP lo van a ver claramente, cómo hacer este gráfico. Pero quiero que vean el gráfico. Acá tengo el control, fungicida en dosis alta y fungicida en dosis baja. Hubiese quedado mejor ordenado poniendo la baja antes. Esto debería arreglarlo para hacerlo más lindo. Queda más lindo ponerlo en gradiente de nada, poquito, mucho. Pero bueno, no importa. Y después tengo en estas líneas a los distintos bloques. El bloque 1 es la línea más gruesa, que creo que es esta. Este es el 1, este por acá es el 3. Por lo que veo, este es el 4, este es el 5, y por acá está el 2. Son los distintos bloques. Y es cómo respondieron ante cada tratamiento. Entonces, fíjense, este bloque tiene un rinde alto.
Este es el bloque 3, que habíamos visto antes. Y es alto para el control, es alto para el fungicida en dosis alta, y es alto para el fungicida en dosis baja. Es un buen bloque. En ese bloque, que es bueno, veo el mismo efecto. En la dosis alta es lo mejor. Lo que tiene que ocurrir es que haya paralelismo. ¿Qué significa que hay paralelismo? Que todos los bloques responden igual, son paralelas. Estas cosas son paralelas. Para todos los bloques, lo mejor es el fungicida en dosis alta. Eso tiene que ser para todos. Y lo peor es control, tiene que ser para todos así. Entonces, ¿qué vemos? Si miro el peor de los bloques, que es el bloque 5, el de menor rinde, que es este que está acá, control tiene bajo, tiene alto en fungicida en dosis alta y de vuelta es bajo en dosis baja. De vuelta tengo el mismo patrón. Y eso lo veo en todos. Todos tienen el mismo patrón. A pesar de que hay cruces y no son perfectamente paralelas, por azar pueden cruzarse, no me preocupa. Lo que yo tengo que mirar ahí es que todos los bloques respondieron de la misma forma a los tratamientos. Repito, para todos, si yo lo que encuentro es que lo mejor es el fungicida en dosis alta, para todos los bloques tengo que encontrar eso. Y eso se ve. Para todos los bloques, el máximo se obtiene con fungicida en dosis alta. ¿Mm? Y después parece que entre control y dosis baja no hay mucha diferencia. ¿Qué es lo que no me debería pasar? No sé, voy a hacer una cosa extrema. Vamos a hacer así. Tengo un bloque que hace esto. Tengo un bloque que de golpe para ese bloque lo mejor es trabajar con fungicida en dosis alta. Y entre dosis baja. Lo mejor es la baja. Y entre alta y control no hay diferencias. Eso me genera un problema. Un problema que no es fácil de resolver. Porque lo que me está diciendo que para algunos bloques lo mejor es el fungicida en dosis alta y para otros bloques es el fungicida en dosis baja. Y como los bloques son una porción aleatoria del campo, no puedo explicarlo. No puedo explicar por qué. Hay un bloque que por una cuestión que no conozco, cayó en una zona donde responde de una forma, y en aquella otra zona del campo, que yo no sé por qué, el tratamiento responde de otra forma. Entonces digo, ¿qué hago? ¿Qué fungicida pongo? Y no sé, porque depende de qué zona del campo vayas, y no puedo dar una buena respuesta. Pero no podría existir un tercer factor, digamos, un factor externo que no estamos teniendo en cuenta que Sí, afecte a esa parcela del campo. exacto. Perfectamente puede pasar eso. Y ese es el riesgo de trabajar con los bloques, porque cuando trabajas con los bloques vos no sabés qué es lo que está pasando, y esto que te estoy mostrando acá es perfectamente posible que ocurra. Y entonces la solución es algo que vamos a ver la clase que viene. Es incluir esa variable, esa tercer variable que estás mencionando vos, si la encontrás, si sabés cuál es, la incluís en el modelo y pones un segundo factor fijo que te interesa estudiar y ahí lo haces. Pero de vuelta, tiene que estar diseñado, tenés que tener información previa y demás. ¿Sí? Acá lo único que podés llegar a hacer es, hice este estudio, yo no fijé nada más, yo solo fijé el tratamiento, que es el fungicida. Si apareció una tercera variable y ya la llego a ver, yo voy a decir, mirá, yo creo que esto es porque había salinidad en el terreno. Entonces puede ser que la salinidad esté interactuando con el fungicida. No lo puedo demostrar con este estudio. Solo lo puedo ir como proponiéndolo. Después, entonces, tengo que hacer un estudio donde controlo la salinidad y controlo el fungicida y veo las consecuencias. Y eso es lo que vamos a ver en la clase que viene. Sí, sí, generalmente es por eso, por variables no controladas. Bien, entonces, fíjense lo que estamos pidiendo. Hay heterogeneidad en el campo. Hay bloques buenos y bloques malos. Pero todos responden igual a los tratamientos. No es menor lo que estoy diciendo. Hay heterogeneidad en el campo, hay bloques de alto rinde y de bajo rinde. Pero todos responden igual a los tratamientos. Para todos, lo mejor es fungicida en dosis alta.
Eso es lo que le pido al sistema. Ese es el paralelismo entre los bloques. Respuesta, los bloques responden igual a los tratamientos. Si eso no ocurre, las conclusiones son difíciles de sacar de este estudio. ¿Quedó claro? Bien, no hay una prueba de paralelismo, es gráfico. Hacen este gráfico y lo miran. El ojo va a tener que ir entrenándose de a poco a decir, che, esto es importante, esto no. Después de ir trabajando, ustedes se van a dar cuenta. Acá, para la materia, no va a haber cruces de esto que les digo. Si hay un tratamiento que supuestamente el mejor es dosis alta, sea el mejor para todos. Si llega a ver que uno no fue, ustedes dicen, bueno, es mejor el dosis alta, pero en el 90% del campo. Hay un 10% que no, y informan eso. A lo sumo pueden informar eso. Ya lo van a ver en TP. ¿Estamos? Profe, Bueno, sí, y en este caso, ¿cómo sabes que las medias del control y de fungicida baja son bien. significativamente distintas? Bien, eso es lo que viene ahora, que tengo que hacer de la parte fija. Ah, perdón, cierro con esto. Este es el heteroceasticidad, hacen el gráfico de residuos versus predichos como siempre, ¿sí? Acá hacen el gráfico este, que ya lo conocen, analizan el gráfico de residuos versus predichos, que no aparezca una corneta, ningún embudo, nada de eso, que acá parece estar bien, y lo hacen. Y lo que queda es esto. Para el efecto fijo, para el efecto del fungicida, a mí me dijo, algún fungicida tiene un efecto sobre el rinde, lo que me falta es hacer las comparaciones, los contrastes. Así que ahí podemos hacer cualquier contraste de los que conocemos, ortogonales, Tukey, el que sea. Acá yo hice nada, no hice nada. Acá lo que sería correr, por ejemplo, un IMINS con Tukey, y ahí me debería saltar que en promedio, esto es en promedio, el tratamiento control, el dibujo lo tenía la alta y baja, el promedio más o menos debería dar algo así, por lo que vi, y esto seguramente es A y B. Eso lo ven con el Tukey. Y ahí ustedes dicen, ah, bueno, el tratamiento A es el mejor. Voy a ver que todos los bloques respondan a eso, que para todos los bloques el mejor es el A. ¿Sí? Acá es un Tukey como el que conocían antes. Última aclaración. No tiene sentido hacer un Tukey para los bloques. No hagan eso, no pisen el palito. Si les damos en un examen un DBA, y el DBA le da significativo el efecto de los bloques, no hagan Tukey para los bloques. Porque no tiene sentido probar que el bloque 1 es mejor que el bloque 2. El bloque 1 fue un punto al azar dentro de su campo. No representa nada. ¿Estamos? Sí tiene sentido sobre los factores fijos. No se hacen contrastes sobre los factores aleatorios. Es irrelevante comparar los bloques. Pero en el ejemplo del campo, que Sí. teníamos áreas más áridas y más húmedas, ¿no es importante ahí comparar dónde funciona mejor el fungicida? Bien, si a vos te interesa eso, si tenés una hipótesis sobre que el fungicida puede actuar mejor o peor con la humedad del campo, tendrías que haber hecho un diseño donde la humedad del campo es un factor fijo y vos lo pones ahí y haces eso. Si haces bloques, eso no lo puedes ver. Si te interesaba, el bloque no era tu mejor opción. Y la que vamos a ver la semana que viene es donde yo puedo poner las dos cosas, fungicida y humedad, por ejemplo. Y ese es un diseño donde fijo las dos cosas. Sí, te puede interesar perfectamente, pero repito, esto está hecho para controlar el ruido del campo, no para estudiar la interacción de la humedad o del pH del suelo, de nada. Controla ruido. No pone a prueba nada biológico sobre ese ruido. Tiene que quedar claro eso, ¿sí? O sea, el campo sería una sola población. O sea, reconozco al campo como una sola población A en ver, lugar de como distintas poblaciones. claro, vos tenés un campo y el campo es heterogéneo. Y a lo sumo lo que vas a contestar es decir, sí, es heterogéneo el campo. Ahora, ¿dónde es más alto? ¿Dónde es más bajo? ¿Qué factores afectan a esa heterogeneidad? No lo vas a ver.
te va a decir, ah, sí, mira, había un gradiente. Hay algo, ni siquiera que es un gradiente, te va a decir, hay bloques distintos. Depende de dónde plantes, vas a tener rindes distintos. Ahora, ¿por qué es eso? No lo vas a responder. Y lo que preguntaste vos es algo muy válido, que es lo que vamos a ver en la clase que viene, que puede que el efecto del fungicida cambie con la humedad. En la zona húmeda no tiene sentido poner fungicida, en la zona árida sí, o al revés. Eso es una vuelta de rosca que todavía no vimos. No, con esto no lo pueden ver. Y eso es lo que vamos a ver en la clase que viene. Así que eso lo vamos a ver en la clase que viene. Y la próxima, el jueves que viene, vamos a volver a DBA y vamos a comparar el factorial que nos vamos a ver en la clase que viene con esto, y ahí vamos a hacer toda esta discusión. ¿Estamos? Vuelvo hacia el final. Ok. Creo que no queda nada más. No. Uy. Ahí estamos. Bueno, gente. ¿Dudas sobre esto? Si no, ya voy a dejar. Yo tenía una pregunta. Sí, Que en un momento donde vimos cómo daba el R para el ANOVA, sí. tipo, A ver, vuelvo. decía, como que me anoté como que el F debería dar cercano a 1 y Bien, daba como muy grande. Y no entendí bien por qué. ahí vamos. Espera, voy a volver a la F, a la tabla de ANOVA, espera que pongo a compartir de vuelta esto. Sería acá. Acá tenemos, Sí, ahí. acá está la F. Si H0 fuera cierta, acordate, H0 era que el alfa sub I es igual a 0 para todo I. No hay efecto de los tratamientos, los fungicidas no hacen nada. Si eso fuera cierto, la F debería haber sido, era la varianza entre sobre la varianza dentro. Esto dijimos que es ruido. Y esta parte de acá, la entre, tiene algo de ruido más el efecto de los tratamientos. Si H0 es cierta, esto se hace 0, o sea, esta parte se va porque es 0. Y me quedaría ruido sobre ruido, y esto debería ser aproximadamente 1. Si me da distinto de 1, es porque hay algo acá. Algo está haciendo crecer. Estos alfa no son 0. Algún alfa sub i es distinto de 0. Alguno, al menos uno, pueden ser todos. Y eso me está haciendo crecer esto. Entonces, que tengo un 78 acá, me dice que la parte de arriba es 78 veces la de abajo. Por lo tanto, el efecto entre tratamientos es muy fuerte. Hay efecto del fungicida. Eso que estás viendo ahí es el impacto que tiene el fungicida en la variabilidad del rinde. Hay rindes malos porque no le pusiste fungicida y rindes buenos porque pusiste fungicida en dosis altas, por lo que vimos después. Por eso tenés F distintos de 1. Simplemente por el efecto del tratamiento. Claro, perfecto, gracias. Bien, voy a dejar de grabar acá y terminamos.